Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central con Belkis Sánchez. Viernes 12 de enero de 2018, amigas y amigos, bienvenidos a la emisión central de TVL Noticias. El saludo para quienes nos sintonizan a través de la señal de televisión legislativa del Ecuador y también a quienes nos siguen por internet por tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato la información. Juicio político Jorge Glass. Este viernes 12 de enero se cumple el plazo para que la Comisión de Fiscalización entregue el informe respecto del pedido de juicio político en contra del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Hasta el momento, el documento no ha sido entregado al presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano. Ricardo Bravo recogió las reacciones al respecto. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos en los exteriores de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, en donde hasta esta hora no se ha presentado el informe respecto de la solicitud de juicio político en contra del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Reiteramos, hasta este momento ese documento no ha sido entregado hasta el presidente de la legislatura, José Serrano. Nosotros conversamos con la asambleísta Soledad Buendía. Ella es integrante del Consejo de Administración Legislativa y nos explicó cuáles son las consecuencias en caso de que la titular o el titular de una comisión parlamentaria no entregue los informes. Así es, todos los presidentes de comisiones tienen plazos para entregar los informes. La presidenta de la Comisión de Fiscalización tiene que presentar un informe. Los presidentes tienen también la posibilidad, en todos los casos, de solicitar una ampliación, una prórroga motivada al presidente de la Asamblea. No sé si en este caso esa acción se ha realizado, pero todos los presidentes tienen y todos los asambleístas tienen que cumplir la ley de la función legislativa que establece plazos para la emisión de informes. Bueno, existe también sanciones en la ley de la función legislativa para aquellos presidentes que incumplen los plazos. La ley de la función legislativa señala que se debe presentar un informe, por lo tanto, estos criterios debieron haber sido incorporados en el informe. Nosotros intentamos obtener información aquí en la Comisión de Fiscalización y Control Político. Se nos informó que la presidenta de esta mesa legislativa, María José Carrión, no se encuentra en este momento en el Palacio Legislativo y que regresará el próximo miércoles. Se nos ha informado también que para horas de la tarde vendrá acá la secretaria de esta mesa legislativa, quien nos entregará toda la información, toda vez que varios funcionarios de esta mesa legislativa nos informaron que un documento fue entregado en el área de gestión documental. Nosotros regresaremos en horas de la tarde para tener nueva información. Hasta aquí este informe. Buenas tardes. Gracias, Ricardo, por el reporte. Ahora les contamos que asambleístas de oposición reaccionaron tras el pronunciamiento del ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, acerca del traspaso de recursos del Fondo de Solidaridad para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas. Algunos asambleístas esperan la comparecencia del secretario de Estado ante el Pleno, mientras que otros ya recaban las pruebas para un posible juicio político. La legisladora esmeraldeña Rina Campaín fue contundente al manifestar que el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, habría incurrido en un presunto peculado tras la transferencia temporal de $300 millones de la cuenta para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto de abril del 2016 hacia la cuenta única del Tesoro Nacional para el pago de deudas a proveedores y gobiernos autónomos descentralizados. Es peligroso lo que él acaba de hacer, porque él habló de que son unos recursos ociosos. Ociosos porque él es un funcionario que, para mi opinión, él sí está ocioso, porque esos recursos debió utilizarlos inmediatamente para reactivar económicamente las dos provincias. Mientras que la legisladora manabita Tangi Vera sostuvo que seguirán recabando las pruebas necesarias para plantear un juicio político en contra del ministro de Finanzas. Así que yo hago un llamado a todos los legisladores e incluso al presidente de este pleno para que por favor no tratemos de blindar nuevamente un juicio político. El juicio político va porque va. El legislador Eliseo Azuero fue más cauto al pronunciarse sobre un posible juicio político. Dijo que si el ministro de Finanzas actuó bajo la ley, habría que esperar su comparecencia en el Pleno una vez que sea convocado. El juicio político solo se puede incoar siempre y cuando quien lo plantee nos demuestre que definitivamente se han violado normas, tanto constitucionales cuanto legales. Lo otro
sobra porque para los shows, al menos del bloque BIN, hablo a manera personal, no creo que se preste. De su lado, el parlamentario por Creo, Homero Castanier, respondió a las críticas del segundo vicepresidente de la Asamblea, Carlos Berman, quien recordó que dicho movimiento votó en contra de la Ley de Solidaridad el 12 de mayo de 2016. Nuestra propuesta fue que se cree un fideicomiso especial para manejar ese dinero y que ese dinero no se toque. Aquí ocupan como sacarse de un bolsillo y meter en otro. Son dineros de todos los ecuatorianos. Cabe mencionar que el Comité para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el terremoto de 16 de abril de 2016 ha presentado 5 informes a la Asamblea sobre la asignación de recursos a las provincias de Manabí y Esmeraldas por más de 2.800 millones de dólares con corte al 30 de septiembre de 2017. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Consulta popular. A 23 días de efectuarse la consulta popular y referéndum, el Consejo Nacional Electoral define todos los detalles para el plebiscito del 4 de febrero. Las papeletas de votación y los documentos electorales y la seguridad en los distintos recintos están listos. Asimismo, se promueve una campaña que incentiva el voto a personas con discapacidad. El 4 de febrero los ecuatorianos iremos a las urnas para pronunciarnos sobre las 7 preguntas de consulta popular y referéndum propuestos por el presidente de la República. Según el Consejo Nacional Electoral, son más de 13 millones de electores los que constan en el padrón electoral para el próximo plebiscito. La consejera Luz Haro explicó que ya tienen listas las papeletas de votación y demás documentos electorales, mismos que serán trasladados a Semexpo para armar los kits respectivos. El día 18, como usted bien lo ha mencionado, estaremos enviando los primeros paquetes electorales a las juntas del exterior, por ser las más distantes, obviamente, y en segunda prioridad para las provincias amazónicas. En cuanto a la seguridad, más de 40.000 efectivos de la policía estarán operativos en distintos puntos del país el día de las votaciones. Ellos además realizarán operativos en los exteriores de los diferentes recintos electorales. Obviamente estarán controlando que no hayan personas en estado etílico o que porten armas o que quieran generar desorden en el interior de los recintos. Al mismo tiempo se promueve la campaña denominada Tienen Derecho a Votar, que promueve el voto de las personas con discapacidad. Esta campaña se ejecuta con la colaboración de cooperativas de taxis que brindarán apoyo en el traslado de las personas con discapacidad hacia los recintos electorales donde deban sufragar de forma voluntaria. La Policía Nacional facilitará que el vehículo que porte el salvoconducto respectivo para este propósito pueda llegar hasta la puerta del establecimiento. Quienes deseen acceder a este beneficio deben inscribirse del 12 al 26 de enero en las oficinas del CONADIS en todo el país. Mientras que el 2 de febrero se realizará el voto en casa. Para ello, según el CNE, 756 personas con discapacidad están inscritas para sufragar, entre ellos personas mayores de 65 años y con una discapacidad física o igual o mayor al 75%. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Representantes de la Red Nacional de la Juventud acudieron a la Asamblea Nacional para expresar su respaldo a la consulta popular y referéndum previsto para el 4 de febrero. Erika Toledo y Esteban Cruz también manifestaron su respaldo a las acciones emprendidas por el presidente Lenín Moreno, así como la gestión de la vicepresidenta María Alejandra Vicuña. Adelante la consulta popular, siendo digna representante de la juventud y de la mujer ecuatoriana. Los jóvenes ecuatorianos estamos convencidos que somos los actores del desarrollo estratégico del país. Jóvenes que creemos en un estado de bienestar. Los jóvenes convencidos de que queremos un mejor país, convencidos de que esta consulta popular es el bienestar para todo el país, decimos 7 veces sí. Convencidos que la juventud debe tomar el poder y el rumbo de nuestro país, dejando al lado a los políticos que siempre se han mantenido en el poder. Según el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, las y los asambleístas integrarán las comisiones especializadas permanentes por un periodo de 2 años y podrán ser reelegidos. No obstante, existen criterios diversos por parte de los asambleístas, más aún cuando hay quienes plantean una reestructuración de las mesas antes de dicho plazo. 13 comisiones especializadas permanentes existen en la Asamblea Nacional. Las mismas fueron integradas en mayo pasado cuando inició el actual periodo legislativo.
No obstante, durante estos días se han generado criterios en torno a una posible reestructuración de dichas mesas, fundamentalmente en lo que respecta a sus principales autoridades y previo al cumplimiento de los 2 años de trabajo como lo establece la Ley de la Función Legislativa en su artículo 23. Por ejemplo, la legisladora Lira Villalba precisó que es ilegal si se llega a proceder con la reestructuración de las mismas, basándose en la normativa vigente. De que esto es una completa ilegalidad. Artículos como el artículo 10, el artículo 24 y el 27 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece claramente el periodo de vigencia de las autoridades en cada una de ellas. Tendrían que cometer atrocidades, ilegalidades, a las que algunos sí están acostumbrados. En tanto que el legislador Daniel Mendoza considera que es un tema que debe ser debatido al interior de cada comisión. A su juicio, las nuevas autoridades de las mesas deben de cumplir con varios requisitos. Cada comisión deberá evaluar el desempeño de sus autoridades, deberá evidentemente seguir el debido proceso y proceder a hacer cambios cuando se requiera. A mi criterio es positivo para el país que las autoridades de las diferentes comisiones hoy respondan precisamente al sentimiento ciudadano que es el respaldo del presidente Lenín Moreno. Mientras que Luis Fernando Torres explicó que si bien la ley precisa que las comisiones estarán integradas por un periodo de 2 años, las mismas pueden ser desintegradas por una mayoría calificada del Pleno de la Asamblea. Pero veo que existe una tendencia al interior de las comisiones de relevar a varios de los presidentes o presidentas de las comisiones. Para que esto ocurra, es suficiente que cambie la mayoría al interior de la comisión, porque sería inconcebible que alguien quiera presidir una comisión si no tiene una mayoría que le sustente. Según el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, solo en caso de ausencia definitiva del presidente o vicepresidente, la comisión especializada elegirá sus reemplazos. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Amigos, es momento de una pausa. Al volver, más información en esta la emisión central de TVL Noticias. No se vayan. Regresamos con TVL Noticias emisión central luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias emisión central. Más información, amigos. Teletrabajo es la iniciativa del Ministerio del Trabajo que busca que los ciudadanos puedan prestar servicios lícitos y personales con relación de dependencia sin la necesidad de realizarlo en las instalaciones de la empresa pública o privada a la que se pertenezcan. Esta modalidad fue presentada en la Asamblea Nacional. Este acto inició con la intervención de Wendy Trejo, una de las beneficiarias de teletrabajo. Allí resaltó que hoy en día ha optimizado su tiempo del trabajo y de sus obligaciones en el hogar, gracias a esta iniciativa. Gracias a él puedo cumplir con mi rol profesional y de madre, de una niña con capacidades diferentes que necesita mucho de mi apoyo. El incremento de la productividad en las organizaciones, mayor inclusión de discapacitados, generar una movilidad sostenible, reducir la contaminación, fomentar la innovación organizacional y mejorar la calidad de vida de los trabajadores, entre otros, son parte de los beneficios. Según el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, se genera empleo con los mismos beneficios que la ley protege. Funciona como cualquier modalidad de trabajo con contratos debidamente registrados, con una relación laboral observada y estricta. Esta iniciativa también contó con el respaldo de la Asamblea Nacional. El titular de la legislatura, José Serrano, destacó que desde la legislatura se trabajará en un nuevo código de trabajo que permita ir a la par de políticas públicas que garanticen los derechos laborales. Para que con estas herramientas laborales, sin generar ninguna disminución de derechos, sino más bien generando incentivos. Cabe informar que los empleadores deberán registrar a los trabajadores que se acojan al teletrabajo en el Sistema Único de Trabajadores conforme a acuerdos ministeriales. Mariela Logroño, TVL Noticias. Para febrero próximo estaría listo el informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social, según confirmó el titular de la Asamblea Nacional, José Serrano. El anuncio lo hizo en el marco de la visita de representantes del Seguro Social Campesino de todo el país. Esta iniciativa genera reacciones desde este sector. Las reformas a la Ley de Seguridad Social tramitadas al interior de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores generan una serie de reacciones por parte del Seguro Social Campesino. Para María Sánchez, representante de la provincia de Chimborazo, dijo que es necesario aterrizar en las verdaderas necesidades del sector, pues el incremento de la pensión jubilar sigue siendo una de las demandas.
Nosotros hemos propuesto que el Seguro Social Campesino debe de recibir los $100, el incremento de los $100 y que progresivamente se vaya incrementando hasta un salario básico. En ese mismo contexto, Luis Pipulo, presidente nacional de afiliados al Seguro Social Campesino, planteó que el gobierno nacional debe buscar fuentes de financiamiento como, por ejemplo, un impuesto que permita fortalecer y reactivar el aparato productivo. No hay política agropecuaria, política de Estado que llegue realmente y que esté beneficiando a los campesinos, a los pequeños productores. Otras de las necesidades como incentivos para el desarrollo comunitario y saneamiento ambiental fueron propuestas por Rómulo Quimis, presidente de la Confederación Nacional del Seguro Social Campesino del país. Que eso puede fortalecer al desarrollo comunitario que ahora también se trata de impulsar en el Seguro Social Campesino. Tras estas propuestas, el presidente de la Asamblea, José Serrano, ya dio fechas para el debate de estas reformas ante el Pleno. Para que no más allá del mes de febrero tengamos ya lista también esa reforma requerida por ustedes. Cabe destacar que las reformas a la Ley de Seguridad Social beneficiaría a más de 73,000 jubilados del Seguro Social Campesino. Mariela Logroño, TVL Noticias. Posibles reformas a la Ley de Aviación Civil es el tema que a esta hora se discute en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Nacional. En el evento participan pilotos de aviación y representantes del Parlamento. Nuestra compañera Lorena Espinosa nos amplía la información. Adelante. Gracias, buenas tardes. Pilotos comerciales, deportivos y corporativos se han dado cita aquí en la Asamblea Nacional en el Salón de Expresidentes para analizar e intercambiar experiencias de temas que podrían ser reformados dentro del proyecto de reformas a la Ley de Aviación Civil. Ya se encuentra conmigo Raúl Córdoba, él es piloto comercial. Raúl, buenos días, buenas tardes, coméntanos un poquito cuáles son las preocupaciones que deberían tomarse en cuenta en estas reformas. Bueno, la principal preocupación creo que es una reforma que nos ha topado hace más de 30 años y las leyes tienen tienen que tener una tendencia a mejorar de acuerdo a las necesidades que tiene el país y sobre todo la seguridad en el Ecuador. Eso principalmente, que es el primer beneficio que tendríamos como pilotos y realmente como ecuatorianos. Hablaban un poco sobre las giras, sobre también los sueldos, las pensiones jubilares, esos temas que reformarían, han dicho dos leyes, la ley de tripulantes y la ley de aviación civil. En este sentido, ¿cuál será su participación aquí en la Asamblea Nacional para la construcción de estas modificaciones? Yo creo que es muy bueno, como le dije, una ley actualizarla, porque es una ley que nos ha topado hace mucho tiempo. Entonces, actualizarlo de acuerdo a las necesidades que tiene ahora el país y los pilotos, realmente. Eso es el principal beneficio. Entonces, yo creo que es un tema que se tiene que actualizar y verificar, o sea, y aplicarlo a las necesidades diarias del día a día. En la intervención mencionaba algo sobre la seguridad de los pilotos, por ejemplo, en un caso puntual de accidentes aéreos. En este sentido, ¿qué medidas se deberían tomar en cuenta? Particularmente mi padre también es piloto y sufrió un accidente, él es piloto fumigador el día viernes. Entonces es realmente como mi padre quedó expuesto después de un accidente, o sea, como piloto quedó expuesto. Entonces temas que se tienen que actualizar, como le digo, temas que no están, hace 30 años han sido hechos y no se han actualizado. Entonces procedimientos que se tienen que aplicar a lo que es ahora las leyes. Muchísimas gracias a Raúl Córdoba, quien nos ha expuesto algunos de los temas que podrían ser reformados en el marco del proyecto de reformas a la Ley de Aviación Civil. Este tema será analizado en la Comisión de Desarrollo Económico. Hasta aquí el informe, buenas tardes. Gracias a Lorena Espinosa por el reporte. Ahora les contamos que la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional iniciará el tratamiento de un proyecto de ley de gestión de riesgos. Los comisionados deberán unificar dos propuestas y condensarlas en una sola. Por la ubicación geográfica del Ecuador, los parlamentarios consideran fundamental esta normativa. Por disposición del Consejo de Administración Legislativa, la Comisión de Biodiversidad deberá tramitar dos proyectos de ley de gestión de riesgos. Se trata de las iniciativas de las asambleístas Ana Belén Marín y Silvia Salgado, cuyo objetivo, según el legislador Juan Pablo Belín, es descentralizar el sistema de gestión de riesgos y fortalecer la institucionalidad. Es decir, buscar que esta institucionalidad se fortalezca con el sector público, con el sector privado, con los GATS,
con la participación ciudadana. Con ello, dijo, se pretende buscar la prevención frente a los posibles desastres naturales que se puedan presentar en cualquier parte del Ecuador. Y el cambio climático, como ustedes saben, están generando desastres. Hemos vivido el terremoto en Manabí, continuos sismos que se han sentido en todo el país. De su parte, el comisionado Esteban Bernal dijo que el tema de la gestión de riesgos está vinculado con los distintos gobiernos autónomos descentralizados. Por ello, parte del tratamiento debe consolidar y especificar legal y constitucionalmente cada una de las competencias. De tal forma que cada una de los sectores territoriales de nuestro país cuente con una herramienta normativa de primera línea, de primer orden. Además, señaló que por la ubicación geográfica del país y ante la vulnerabilidad de sufrir desastres naturales, es fundamental contar con una normativa sobre gestión de riesgos. Esto frente a la expectativa y a la realidad geográfica, territorial de nuestro país, de riesgo, efectivamente, creo que esto debe ser un avance permanente. Por disposición del Consejo de Administración Legislativa, la Comisión de Biodiversidad deberá unificar en un solo proyecto ambas propuestas. Además, la próxima semana el órgano parlamentario arrancará con el cronograma específico para dicho tratamiento. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Desde la provincia de Chimborazo llegó Fanny Cusco a la Asamblea Nacional para participar como asambleísta por un día en la sesión que llevó adelante esta semana la Comisión de Desarrollo Económico. La joven presentó varias observaciones que actualmente constituyen demandas en su comunidad. A la sesión de la Comisión de Desarrollo Económico acudió Fanny Cusco, oriunda del cantón Alausí, provincia de Chimborazo. Con propuestas en mano, fue parte del asambleísta por un día. Ella nos contó por qué participar de esta iniciativa de la Asamblea Nacional. Entonces, ¿cómo hacer llegar la voz desde nosotros? ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Es muy distinto a lo que hacen aquí en las señoras asambleístas y es muy distinto a lo que nosotros vivimos. La joven líder vive en una comunidad a 2 horas del cantón, lo que ha generado una serie de limitantes en los accesos a educación, salud y transporte. De ahí sus propuestas. En el caso de que ahora se están sancionando a estas personas por el hecho de que nos llevan, digamos, a una X cantidad de personas en las camionetas, y entonces ¿en qué vamos a ser transportados? Fanny, entre aplausos de los comisionados, hizo eco de su voz en representación de las mujeres indígenas. Hay espacios en donde ya ahora se respeta a la mujer, mucho más a la mujer indígena. Quizás siempre todas las mujeres tenemos las capacidades, tuvimos siempre. Quizás hubieron aspectos en donde, digamos, por el hecho de ser indígena decían, no, tú no puedes hacer esto. Para acceder a este proyecto, los interesados deben escribir al Twitter @desarrolloecpro con el hashtag asambleísta por un día o a su vez un correo de la Comisión económico@asambleanacional.gov.es. Mariela Logroño, TVL Noticias. Influenza. El gerente del Hospital Eugenio Espejo de Quito, Andrés Sotomayor, llamó a la población a no alarmarse por el virus de la influenza tipo AH1N1. Además, dio a conocer que el Ministerio de Salud Pública ha ampliado los horarios de vacunación para la ciudadanía. El gerente del Hospital de Especialidades, Eugenio Espejo, Andrés Sotomayor, en rueda de prensa, solicitó a la ciudadanía no alarmarse ante la llegada de enfermedades virales como la influenza AH1N1. Queremos manifestar a las comunidades que no tenemos por qué alarmarnos, como les manifiesta este virus, lo tenemos desde el año 2009. Nosotros estamos preparados para atender a este tipo de pacientes que vienen con esta infección. Explicó cuáles son los grupos más vulnerables y precisó que en el hospital que dirige solo se ha atendido a un paciente con la sintomatología respectiva que fue dado de alta en diciembre de 2017. Si una persona tiene menos de 5 años o más de 65 años o tiene una patología de riesgo y quiere acceder a la vacunación, lo que le pedimos es que acuda al centro de salud más cercano en donde se está vacunando en este momento. Asimismo, informó que el Ministerio de Salud Pública está vacunando a los ciudadanos para prevenir afectaciones más graves a la salud. La vacunación se debe realizar en los centros de salud, se está realizando en los centros de salud y tenemos horarios extendidos de lunes a viernes, incluido en este momento también como parte de la atención la vacunación sábados y domingos. Y brindó recomendaciones útiles para evitar contagios. Las personas tengan esta sintomatología, se queden en casa, no salgan, no se expongan y expongan a otras personas al contagio
y en la casa tener las medidas higiénicas apropiadas. Finalmente dio a conocer que el Hospital Eugenio Espejo brinda apoyo al Ministerio de Salud Pública en la campaña de vacunación a pacientes con enfermedades graves. Karel Sack, TVL Noticias. Justamente en los últimos días, los casos de personas con la gripe común han incrementado. En el siguiente reportaje conozca qué hacer y cómo prevenir el contagio. En los últimos meses, las infecciones respiratorias están a la orden del día, más aún cuando la sintomatología de la gripe común puede ser confundida con el virus de la influenza más conocida como H1N1. Pero ¿cómo sospechar de estos casos? Los síntomas tienen variaciones, como por ejemplo, fiebre en una gripe común no llega a 39 grados, mientras que en la gripe H1N1 tiene inicio súbito a 39 grados, dolor de cabeza de menor intensidad, pero en la influenza es intenso. Escalofríos son esporádicos en una gripe y en H1N1 son frecuentes. Cansancio moderado y en la influenza es extremo. Dolor de garganta pronunciado, mientras que en H1 es leve. Tos menos intensa y en la influenza seca y continua. Moqueo fuerte y con congestión y en la influenza poco. En cuanto a dolores musculares son moderados, mientras que en la H1N1 son intensos. Y en cuanto al ardor de los ojos, es leve en la gripe común e intensos en la H1N1, como le explica la doctora Luz Obando, del Ministerio de Salud Pública. Inmediatamente nosotros, con los síntomas antes descritos, nosotros empezamos el tratamiento adecuado que es para esta enfermedad. Para ello, la campaña de vacunación. Si usted presenta alguno de estos síntomas graves o todos en conjunto, por favor acérquese a su centro de salud más cercano. Entre las recomendaciones, acudir al centro de salud en caso de presentar fiebre y demás síntomas propios de la gripe, lavarse las manos o usar gel con alcohol, cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar, evitar saludar con beso con la mano con las personas que tienen gripe, no automedicarse. Mariela Logroño, TVL Noticias. Amigos, así llegamos a la parte final de la emisión central de TVL Noticias. Gracias por haber estado con nosotros. No olviden TVL Noticias, emisión estelar, a partir de las 17:30. Una buena tarde. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.